ustedes que ese matrimonio va a durar o va a contar con la bendición de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca va a ir contra su propia palabra. Dios nunca va a bendecir el pecado. Desgraciadamente estamos viviendo en un tiempo de zozobra espiritual. Y tengan mucho cuidado, porque definitivamente muchas personas están fracasando porque les da la gana de fracasar por no saber esperar y no querer obedecer. Dios quiere obediencia y también nos demanda ser pacientes, no actuar a las locas, desesperadamente. Es triste ver personas que hasta con ministerio en las manos se casan con personas que no son la voluntad de Dios. Y es triste también saber que hoy, dentro de las iglesias, se están dando noviazgos entre muchachos creyentes con personas que no creen en el Señor. Y después todavía son tan desparpajados para agarrar y decir, estoy orando para saber si es la voluntad de Dios. Con el más debido respeto te tendré que decir que dejes de ser hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios establece en un precepto no casarse con una persona que sea en yugo desigual contigo. Definitivamente la palabra de Dios nos pone reglas aún para el noviazgo. La Biblia prohíbe taxativamente que aquellos que dicen haber nacido de nuevo lo demuestren con hechos, no con palabras fingidas, sino con hechos que aún a la hora de escoger una persona para tu vida sean enmarcados en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice acá. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pero tú me dirás, no, es que mi novio no es que sea incrédulo, él cree, yo lo llevo a la iglesia, él viene. Por favor, por amor a Dios, ¿podrías dejar de pretender autoengañarte? Dice la Escritura, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Cualquiera puede creer en Dios. ¿Quieres que te diga algo? Hasta el diablo cree. Porque si tú crees que el diablo es ateo, estás equivocado o equivocada. El diablo cree en Dios, pero no obedece y tiembla. El problema no es que crean, el problema es que amen a Dios. Uno debe casarse con la persona que ame a Dios, no que crea en Dios, porque para creyentes sobran. Dice la Escritura, además, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los muñecos, los ídolos, las estatuas? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como el Señor dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, apartaos. Y aquí hay, este momento, el Espíritu Santo me está mostrando, hay una muchacha que está a punto de casarse en estos días. Y el Espíritu Santo me dice, esta es tu última advertencia, no lo hagas, porque vas a llorar lágrimas de sangre. Yo te hablé a través de muchas personas y te dije que la persona que estás escogiendo no es mi voluntad, pero tú, en tu voluntad y en tu libre albedrío, estás decidiendo destruirte. Dice la palabra de Dios, apartaos de ellos y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, definitivamente, en la historia de Israel, nosotros los judíos tenemos como un espejo doloroso y triste recordar lo que pasó con nosotros cuando empezamos a tomar por esposas a mujeres que no eran de nuestro pueblo. Nos costó nada más y nada menos que la destrucción. Y es más, uno de ellos fue el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, terminó prácticamente sumido en un momento de dolor y dificultad que él mismo se lo buscó. Vea usted Primera de Reyes 11:1 en adelante. Pero el rey Salomón amó, se enamoró, además de la hija de Faraón y también de muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Adonai el Señor dijo a los hijos de Israel, no se acercarán a ellas, ni tomarán para ustedes esposas de entre ellas, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas se juntó pues Salomón con amor. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses paganos, ajenos, y su corazón no era perfecto para con Adonai el Señor,
como el corazón de David su padre. Lo llevaron hasta la idolatría. Qué fácil es para una persona inconversa que vea a una cristiana educada, respetuosa, con valores, acercarse tal cual lobo disfrazado de oveja, venir a la iglesia, al culto, hasta hacerse bautizar, porque él sabe perfectamente qué es lo que está a punto de ganar. Pero lo más triste, que los cristianos que se casan con inconversos no saben qué es lo que están a punto de perder. ¿Cuántos muchachos y muchachas que yo conocí cuando yo me entregué al Señor a mis 19 años, cuando Yeshua llegó a mi vida para sacarme de la drogadicción y de la vida de dolor y sufrimiento que vivía? Tanta cantidad de muchachos y muchachas que yo vi entregarse al Señor hace 10 años atrás, hoy los veo cuando voy a Bolivia con matrimonios destruidos, con 2, 3 hijos en el camino y con un matrimonio destrozado. Es más, apartados de Dios y en algunos casos rebelados contra Dios, culpando a Dios por las decisiones que ellos tomaron en aquel momento. Y cuán pocos somos aquellos que hoy, después de hace 10 años atrás, estamos sirviendo a Dios en el ministerio. La mayoría se quedó en el camino. No seas como uno de ellos. Sé como aquellos que por la misericordia de Dios estamos perseverando, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas, y que el Señor tenga misericordia y nos guarde de tomar decisiones equivocadas que no solamente provocarán que un ministerio sea truncado, que tu carrera profesional se vea truncada, frustrada, lo más triste, que no provoque que tu vida sea hecha pedazos por decisiones irresponsables e inmaduras y ajenas a la voluntad de Dios que estés a punto de tomar. Definitivamente, hermanos, honrar padre y madre va muy ligado con nuestras decisiones en la vida. No podemos soslayar que el mandamiento de honrar padre y madre es un mandamiento importante. Hoy quiero dar una enseñanza muy importante. En la época en que el Mesías Yeshua estaba predicando en Israel, se le presentó un caso muy paradójico. Pocas veces he escuchado a predicadores tocar este tema. Parecieran que no se le ha entendido muy bien a Yeshua qué es lo que pasó. Oiga, preste atención lo que pasa acá. Mira la palabra de Dios en Marcos capítulo 7. Dice la palabra de Dios, verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición judía, a la de los ancianos, jajamim, sabios, sino que comen pan con las manos sucias? Respondiendo Yeshua les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón vive apartado de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos humanos, tradiciones humanas, ideologías humanas, teologías humanas, sentimentalismos humanos y baratos, y no palabra de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a sus tradiciones, costumbres y culturas. Es más, les decía también, hipócritas, verso 9, bien que ustedes invalidan los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. Y présteme atención. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, y el que malda, el que se enoje contra su padre y su madre, que muera sin opción a perdón, que muera sin opción a perdón. Y digo, ¿por qué esto? Porque Deuteronomio capítulo 5, verso 7 en adelante dice, si alguno tuviere un hijo rebelde y contumaz, terco como el caballo que no entiende, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado tampoco obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los jueces de la ciudad, a la puerta del lugar donde él viva, y dirán a los sabios de la ciudad, este nuestro hijo es rebelde y contumaz, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, como el hijo pródigo que se fue a descarriar en la vida. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal en medio de ti y aprenderán el ejemplo. Y todo Israel oirá y temerá. En el antiguo pacto, en la ley de Moshe,
en la ley de Moisés, cuando estaba vigente la ley de Moisés en Israel, con todo su rigor, cuando había el Sanedrín y el templo de Jerusalén funcionaba perfectamente, con los sacrificios y holocaustos que Moisés nos ordenó en la Torá,